t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea con sus luces y sus sombras. Soy Amaia Echevarría, gracias por estar con nosotros en esta edición especial de verano. Comenzamos. En la pasada campaña electoral, la Unión Europea enfrentó una gran ofensiva de desinformación dirigida a erosionar la credibilidad de sus instituciones. Pese a las leyes europeas como el Digital Service Act y al Código de Práctica Voluntario impulsado por Bruselas, el enfoque sigue siendo en gran medida dependiente de que las grandes plataformas tecnológicas autorregulen el contenido engañoso. En un momento en el que herramientas como la inteligencia artificial generativa facilitan la creación de deepfakes imposibles de distinguir, la falta de mecanismos vinculantes pone en entredicho la capacidad del bloque para contener eficazmente esta amenaza. ¿Será capaz la UE de construir ese escudo sin sacrificar espacios esenciales de libertad de expresión? Además, las redes sociales están cada vez más plagadas de discursos de odio. Muchos grupos extremistas han migrado hacia plataformas donde pueden compartir sin control contenido racista, antisemita o yihadista, fuera del alcance de las leyes comunitarias. En este contexto, la Comisión Europea prepara una propuesta para clasificar el discurso de odio como delito en todo el bloque, con definición común y sanciones claras, aunque deberá lograr unanimidad entre los países miembros. ¿Conseguirá la Unión Europea unir a los 27 para crear un frente sólido contra el odio digital? A esta y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados. Sebastián Rodríguez, responsable de campaña del Movimiento Europeo Internacional, María Tadeo, corresponsal en Bruselas del Gran Continent, y Emilio Ordiz, corresponsal en Bruselas del 20 Minutos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta edición especial de verano, como decíamos antes. Vamos a comenzar con el tema de la desinformación. La campaña electoral para las europeas de 2024 dejó en evidencia que la desinformación digital ya no es una amenaza marginal, sino una herramienta estructural de manipulación política, amplificada por la inteligencia artificial y la falta de controles sólidos. El reto ahora para la UE es blindar la integridad democrática sin comprometer la libertad de expresión. Sebastián, ¿qué papel jugaron lo que nosotros llamamos fake news en esos comicios de 2024 de los que estábamos hablando? Gracias. Bueno, yo miré y me leí los informes que hicieron el Parlamento Europeo, pero también el Servicio Europeo de Acción Exterior. Había uno muy interesante que se llamaba, que hablaba de manipulación y persuasión política a gran escala, sobre todo por agentes como Rusia, pero también otros actores no gubernamentales. Y lo que ellos concluyeron fue que hubo desinformación, pero es muy poco probable que alterara, digamos, la opinión o el resultado general de una forma significativa. Eso no quita que, como bien habéis dicho, que este fenómeno se recrudezca, sobre todo porque la inteligencia artificial generativa cada vez nos está demostrando que, si bien en el 2024 un vídeo era fácil detectar porque el movimiento de los ojos era un poco extraño, recientemente, creo que fue no hace más de un mes, Google lanzó su nueva plataforma de creación de vídeos, Veo3, y es prácticamente imposible saber si son personas reales o ficticias. Entonces, la desinformación en ese aspecto tampoco ha sido nueva. Yo siempre me gusta hablar, sobre todo para los frikis del Imperio Romano, ¿no? De que incluso César usó la desinformación y la propaganda para alcanzar el poder absoluto, y que sobre todo quien la usa es el poder. Ahora vemos que es más barato y cualquiera puede tener una desinformación, una plataforma de desinformación. Pero al fin y al cabo, y tradicionalmente siempre es el poder, los más poderosos los que la utilizan para alcanzar su objetivo. Y yo creo que sigue siendo también a día de hoy, cuando hablamos de desinformación, proviene tanto de elementos de activistas, de extremos, pero también hay mucha desinformación que desde los gobiernos se empuja, y eso tampoco hay que perder el enfoque. La desinformación, como tú decías, justo no es algo nuevo, es algo que existe hace muchísimo tiempo, y es verdad que los informes del Servicio de Acción Exterior concluyeron que no era algo que había influido enormemente en el tema de las elecciones, pero sí que justo tú mencionabas que era algo que podía ir a más, ¿no? Que se podía recrudecer. María, ¿qué nos estamos jugando?
Bueno, yo creo que más allá de si cambia o no el resultado, hay un principio fundamental que es un contexto democrático y la soberanía de un país. Esa realmente es la base de todo. Yo creo, además, antes hablamos de las europeas, pero a mí me interesa, por ejemplo, el caso de Rumanía. El caso es particularmente interesante porque obviamente se anula el proceso electoral cuando ya había arrancado, lo cual es algo inaudito y había sido además inaudito en la historia democrática del país, pero hay un discurso en la conferencia de seguridad de Múnich, que yo estaba justo en ese momento cuando J.D. Vance sube al palco y si mal no recuerdo lanza una frase de, bueno, si creemos que unos TikToks cambian el resultado de unas elecciones, a lo mejor es que un país no es tan democrático como se quiere ver o entender, que sean varios TikToks o unos, al final creo que el resultado además de su inteligencia dejó muy claro que no eran solo unos TikToks, sino que era una campaña organizada detrás, donde además hubo arrestos y descalificó también al candidato principal, pero también se parte de una cuestión que es la soberanía. Realmente en Europa, que sea un TikTok, 2, 3 tweets o 4, el número es irrelevante. El impacto que tenga incluso podemos decir que también lo es. Obviamente si cambia el resultado de las elecciones es todavía más preocupante, pero se parte de un principio de la soberanía de un país y la democracia en un país. Por lo tanto, no se trata solo de unos cuantos TikToks. No, para nada, y que además no se trata solo de lo que ocurre con respecto a la desinformación en unos comicios, que ocurre en distintos aspectos, en momentos en los que hay grandes crisis políticas. Emilio, ¿cómo puede la Unión Europea intervenir en este sentido? Es que yo creo que es el gran elefante en la habitación para la Unión Europea, porque para empezar, no todos los Estados miembros o no todos los gobiernos son capaces de definir de la misma manera qué es desinformación. Para el gobierno de Giorgia Meloni no es desinformación lo mismo que para el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque en la desinformación hay una importante carga ideológica. Entonces ya el debate nace de un terreno de juego que no está igualado para todos. Por ejemplo, un activista de extrema izquierda para un gobierno de derecha radical va a ser una fuente de desinformación, pero para un gobierno de izquierda o de izquierda radical probablemente no. Y viceversa si nos vamos al otro espectro ideológico. Por eso creo que la Unión Europea está en un terreno difícil de gestionar, porque la Comisión puede proponer lo que le parezca, pero esa propuesta llegará al Consejo y en el Consejo vamos a encontrar 27 voces diferentes. ¿Dónde concentramos, dónde encontramos los puntos en común para decidir qué es desinformación y en base a eso combatirla? Bueno, eso os pregunto precisamente a vosotros, porque estamos hablando de que tiene una fuerte carga ideológica, que efectivamente esa carga ideológica está ahí, pero ya no solo hablamos de lo que es opinativo o lo que pueden ser estos vídeos generados con inteligencia artificial que pueden llevar a determinadas confusiones y que nos llevan a los discursos de odio de los que hablaremos más tarde. Pero, ¿dónde ponemos el límite, Sebastián, en lo que aceptamos como desinformación y lo que no lo es? Para mí, el límite es cuando es evidente que hay un actor hostil, gubernamental o no gubernamental externo, que está de forma sistematizada empujando, no solamente aprovechando situaciones que nos las creamos nosotros también aquí, o sea, aquí muchas veces nosotros nos creamos nuestras propias situaciones por la desigualdad, por la tensión entre territorios, que luego estos elementos explotan, pero hay muchas otras, por ejemplo, Rumanía es un muy buen ejemplo, donde se vio claramente que había una operación muy sofisticada para empujar a una persona en TikTok y que suponer, bueno, pues a lo que se llegó con Rumanía. Yo creo que Emilio lo ha dicho muy bien. Yo siempre, cuando se toca la libertad de opinión y de expresión, yo sería muy cauto. Yo sería muy cauto porque nos podemos meter en situaciones muy comprometida y creo que vemos, empezando por España, o sea, y hablaremos luego de delitos de odio, pero cuidado porque quizá yo creo que una sociedad libre y plural tiene que tener y puede absorber un número, un volumen limitado de este tipo de cosas que yo creo que estamos ahí, yo creo que se puede absorber. De hecho, ese límite del que tú hablabas es una de las mayores excusas, por así decirlo, una parte muy grande del argumentario que utilizan las instituciones, que utilizan los partidos políticos, sobre el tema de no regular en este sentido, porque al final la cuestión es dónde ponemos el límite entre lo que es limitar a alguien a poder decir algo a que esté dando una información falsa. María, o sea, ¿cómo puede
cómo podemos traquearlo? Es que yo creo que además confundimos dos términos que tienen poco que ver. Uno es la mala información y el otro es la desinformación. Tú puedes estar mal informado, te puede incluso no gustar estar informado porque no te interesa leer medios de todo tipo, porque te interesa leer el tuyo, porque te gusta este columnista de opinión y lo que escriba el reportero pues te da igual, y eso es perfectamente la elección legítima de cada lector. La mala información, repito, se puede basar en rumores, en especulaciones, en periodistas que son malos periodistas. Hay preguntas muy básicas que un periodista se tiene que plantear, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Quiénes estaban? ¿Por qué? ¿Y qué repercusiones tendrá? ¿No? Hay periodistas que obviamente eso no lo cumplen y se podemos definir como mal informado. La desinformación para mí es otra cosa. Estamos hablando de un proceso mucho más sofisticado, que detrás además suele tener un gobierno que es hostil. Además es curioso porque son gobiernos que casi nunca son democráticos, por lo tanto tienen un gran control sobre los aparatos que pueden usar y que sobre todo intentan cambiar el curso de un proceso ya sea electoral o democrático. En Rumanía era, digamos, el gran premio en juego en Europa del Este, porque obviamente es un país ya no solo de la Unión Europea, sino un país muy importante de la OTAN cuando hablamos de la guerra de Ucrania. Sin embargo, sí que hay una cosa que me interesaría además recalcar, el hecho de que se hable de una campaña que se orquestó en TikTok para un candidato desconocido no implica, sin embargo, que detrás de eso no hay una respuesta que sea legítima y real de una parte de la ciudadanía que esté en contra de un establishment. O sea, yo creo que aquí hay momentos en los También que la gente mezclamos todos. Estímulos, o sea, que... Exactamente. Pero implica que ese sentimiento ya podía estar ahí. Se canaliza de una manera, pero ya podía estar ahí. Por lo tanto, hay que separar muy bien lo que es mala información y lo que es un esfuerzo, yo creo, detrás de otro gobierno con un motivo político detrás. Bueno, la clave de la desinformación también es que siempre hay algo de verdad, y con ese espacio es con lo que se juega. Tú justo estabas diciendo lo del tema de la información, de la buena información y de la mala información, Emilio. Recientemente, en el caso de España, tenemos el ejemplo de que se ha propuesto en el Congreso de los Diputados no permitir la entrada a determinados periodistas que ellos califican como pseudoperiodistas porque son más bien agitadores, entre comillas, ¿no? Presuntamente. ¿Es eso también una forma de desinformación? Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Tú tienes una lesión física, te tienen que operar de la rodilla y tú no aceptas que te opere un chamán, probablemente. Te tiene que operar un cirujano. ¿A quién lo aceptaría? Probablemente sí, pero parto de la base de que la gente no es tonta. O sea, yo confío en la capacidad de la sociedad para entender quién informa y quién no. Entonces, si no aceptas que no te opere un cirujano, no tienes por qué ver como periodistas a gente que no lo son. Y de hecho, se hizo un discurso en el Congreso, más allá de las ideologías, que es totalmente cierto. Serían periodistas si solo buscasen las preguntas incómodas que ellos dicen que hacen, si buscasen esas preguntas en los dos lados del espectro ideológico. Pero da la casualidad de que solo las buscan en uno. Eso vuelve a inclinar el terreno de juego, porque lo que decía María de la mala información, el sesgo de confirmación siempre ha existido. Y quien más, quien menos, todos tenemos el nuestro. Todos leemos prioritariamente informaciones que nos confirman nuestros planteamientos. Y eso, bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero siempre ha existido y no entra dentro de lo que se considera desinformación. Pero jugar a ser periodistas y decir, no, es que yo soy incómodo. ¿Incómodo con quién? Si eres incómodo solo con una parte, eres medio periodista. No sé si pseudo periodista, pero medio periodista, no periodista completo. Entonces, bueno, ¿qué es un pseudo periodista, Sebastián? Yo creo que hay una cierta nostalgia por parte del periodismo, pues digamos un poco más tradicional, a los tiempos en los que había una redacción y los periodistas buscaban la noticia y bueno, era digamos, era más respetable entre ellos, pero luego también hacia la sociedad. Yo creo que ese modelo está completamente cuestionado y algo se habrá hecho mal. El acercamiento al poder, el depender de ingresos, de anuncios institucionales y otras muchas cosas lleva a mucha gente a no creer, a no confiar en medios tradicionales. En ese vacío, que en política no existen los vacíos, entra esta gente. ¿Qué hace esta gente? Esta gente no informa, ellos entretienen. Yo creo que
es que estamos viviendo ahora, y ya empezó, ¿no?, con el info entertainment, ¿no?, que se decía, pero ya se queda corto, ahora es completamente el entretenimiento. Entonces, ¿qué funciona más? Pues un vídeo donde estoy molestando a un diputado mientras sale del Congreso y va a comer. Tanto que incluso se retroalimenta, porque también ese diputado, pues ya que sabe que le va a pasar, pues alimenta, estoy hablando, por ejemplo, estoy pensando en el de Esquerra, ¿no? Gabriel Rufián. Gabriel Rufián. Él ya, incluso hay muchas bromas de que son unos que tienen un bromance, ¿no? Y se retroalimenta. Entonces, eso genera entretenimiento para ambos lados. O sea, eso a Gabriel Rufián le viene estupendamente para su audiencia y a los de estado de alarma, a Vito Quile y toda esta gente también. Yo creo que un periodista es el que pone, como mínimo tiene que cuestionar y poner incómodo al poder, y el poder más grande a día de hoy pues está en el Congreso y en la Moncloa. Cuando cambie de color político, pues veremos a ver lo que hacen. Yo no tengo mucha esperanza, yo no consumo lo que ellos producen, más allá de que el algoritmo por alguna razón me lo sigue empujando. Yo no consumo, sé además que ellos empiezan... como todos que hacemos campaña política, sabemos que siempre se empieza no desde un hecho, digamos, constatado, sino que se empieza de una emoción. Por ejemplo, ellos empiezan con la imagen de un anciano que unos criminales le han destrozado la cara, y de ahí empiezan... O sea, a ti te ponen ya una predisposición emocional de cabreo y de ahí empiezan a construir. Porque la desinformación no es solo dar un dato falso, también es sacar una información completamente descontextualizada. Estábamos hablando del tema de las redes sociales, del tema de la información por parte de los periodistas, pero ¿qué hay de la parte política? Hemos estado viendo los incidentes que ha habido en Torre Pacheco por el tema de la incitación a la caza de inmigrantes, y el propio alcalde de Torre Pacheco decía que no tenía datos concretos, pero que sí que estaba relacionada, por ejemplo, la inmigración con la delincuencia. Entonces, claro, ya no estamos hablando de actores únicamente informativos como los periodistas, sino que también los políticos entran en juego. ¿Puede ser eso donde también la Unión Europea tenga que incidir a la hora de regular en el discurso político más acertado con respecto a los datos reales? Yo creo que aquí ya entramos en un terreno muy, muy pantanoso. Incluso la ley o el proyecto que se ha presentado en el Congreso, yo creo que en este momento yo tengo serias dudas sobre ese proyecto. Quiero que entra además en un debate sobre quién elige qué es un periodista y quién no es un periodista. Además, creo hay momentos incómodos, sí, que además plantean ahora lo que es un debate entre el periodismo y, digamos, el influencer de las noticias, pero creo que una ley de esa manera no se puede plantear de la manera en la que se ha planteado en este momento. Creo que tiene que estar basada en un serio consenso. Creo que además hay dudas y preguntas que plantea que son muy serias sobre quién es el árbitro, además de quién es quién, y creo que además plantearla desde un movimiento político y gobierno no deja de ser una manera también de controlar de alguna forma quién se le da un carnet de periodista y no. Por lo tanto, yo en este momento tendría serias dudas sobre ese proyecto, y creo que entra de manera pantanosa, basada en algunos argumentos que pueden ser correctos, pero en este momento yo creo que el daño que puede crear es superior a cualquier beneficio que plantea. Emilio, ¿te veías? Que no haya un consenso político ya es preocupante, pero lo que acaba de decir María a mí me parece en realidad la base de todo, que es que al final quien está decidiendo, porque yo puedo tener una opinión, Sebastián puede tener otra, María puede tener otra, pero a la hora de la verdad quien está decidiendo quién es periodista y quién no es periodista es el poder político, y el poder político cambia. Entonces lo que para el gobierno de turno hoy es periodista, cuando ese gobierno se vaya llegará otro, y ese otro gobierno tendrá otra idea de qué es el periodismo. ¿Dónde está verdaderamente el reto en España? En convencer a toda la clase política y a la sociedad de que hay grupos de influencers de la información o del entretenimiento o del telepopulismo que inventó Berlusconi en sus tiempos y que ahora ha mutado a otra cosa. Hay que convencer a la gente de dónde está el límite y qué es periodismo y qué no. ¿Y por qué no existe esa línea ya? Porque el periodismo ha decidido jugar con otras reglas. El periodismo ya quiere también entrar en ese terreno desde los medios ¿Cómo tradicionales. convences a la gente, Sebastián, desde las instituciones? Al final,
hay muchísima desafección política, sobre todo también entre la gente joven, que es la gente que más consume redes sociales y noticias mucho más, no sesgadas, pero sí más de leer el titular, leer en diagonal, no entrar en profundidad en los temas que se están tratando. Entonces, estábamos hablando justo de la propuesta que tiene la Comisión Europea, de cómo la Unión Europea puede regular, de cómo se puede intervenir. ¿Cómo convences a la ciudadanía de que hay que hacer una intervención, sea cual sea, lo que estamos debatiendo nosotros aquí, sin dar a entender que se está haciendo efectivamente un sobrecontrol de la información? Respuesta a largo plazo y respuesta a corto plazo. A largo plazo, educación cívica, pensamiento crítico en la escuela, más recursos para educación pública, más profesores. Es decir, eso a largo plazo, pero mañana seguimos teniendo el mismo problema. ¿Qué se ha hecho para intentar solucionar este problema? Pues lo que se llaman, pues a mí no me gusta la campaña de inoculación o vacunación. Pues campañas donde a la gente se le dice que cómo esta desinformación, estos bulos, se desarrollan, con qué interés. También decía la gente, esto tú tienes que tenerlo como defensa porque te quieren manipular y a nadie le gusta ser manipulado. Y luego, o sea, eso, explicar cómo funciona. Luego, campañas de narrativa de, oye, lo que pasó en Rumanía, mucha gente sigue creyendo a día de hoy que la Unión Europea fue la que canceló la elección en Rumanía. Pues simplemente con una narrativa donde se dice que la Unión Europea pues no tiene el derecho a suspender elecciones nacionales, pues hubiese bastado para al menos contener esta. Luego hay otras cosas muy interesantes de la inteligencia artificial, algunos estudios que son muy curiosos. El MIT puso a 2.000 personas que sabían que creían teoría de la conspiración y le pusieron a hablar con un chat entrenado a combatir esas teorías, y al final, tras 3 rondas, el 20% decía que o ya no creía o que al menos tenía serias dudas sobre lo que había estado creyendo, porque consideraba a los robots como neutros, ¿no? Entonces, tampoco es tirar la toalla. Hay mucha gente que no tiene... Si ellos van a beber y lo que hay es barro, pues van a beber barro. También hay que llenar eso con buena información, con calidad, con mucha inoculación. Es un tema muy complicado. Bueno, a ver, hay muchísimas cosas que tratar aquí y seguramente la Unión Europea va a seguir hablando de esto durante muchísimo tiempo. Nosotros ya no podemos hablar más porque no tenemos más tiempo. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque volvemos enseguida para hablar del discurso del odio en Internet. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Amaia Echevarría y en esta edición especial de verano repasamos junto con mis invitados algunos de los temas que más nos han llamado la atención durante el curso político. En un contexto de polarización digital, las redes sociales se han convertido en terreno fértil para la propagación del odio. Mensajes racistas, antisemitas, machistas o directamente violentos encuentran en plataformas como Telegram, X o foros alternativos un espacio donde circular sin apenas control. Muchos de estos discursos promovidos por grupos extremistas o perfiles anónimos escapan a las leyes nacionales y aprovechan los vacíos jurídicos del entorno digital europeo. Ante esta amenaza creciente, la Comisión Europea trabaja en una propuesta legislativa que pretende clasificar el discurso de odio como un delito común en toda la Unión Europea. María, ¿puede la Unión Europea articular un frente común frente precisamente el discurso del odio en Internet? Yo creo que el problema que tenemos aquí es que estamos hablando de grandes empresas digitales, muchas basadas en Estados Unidos, que además es un país que tiene una idea muy distinta de dónde está el límite y cuál es el equilibrio. En Estados Unidos podemos hablar de comentarios que son ofensivos, de comentarios que son políticos, pero tiende a haber un instinto, y esto es una cosa muy anglosajona, de si lo que ha dicho pues es ofensivo, no es correcto, puede que sea insultante o que resulte un insulto a alguien, pero es su opinión y es su libertad de opinión, y eso es lo que tiene que primar por encima de cualquier otra cosa. Yo creo que en Europa existe, digamos, otra manera de entender las cosas, en las que pues la línea sobre qué incita al odio, la línea sobre qué puede ser incluso directamente ya un delito de odio, es distinta a lo que sería en Estados Unidos, y creo que de ahí llegan los grandes problemas entre lo que ahora mismo son las digitales americanas y la Unión Europea, y repito, son las digitales americanas porque es lo que consumimos, y ahora mismo cuando hablamos de redes no existe una vertical europea, simplemente no existe el equivalente. Emilio, estábamos hablando de que en Europa hay una cultura distinta con respecto, justo decía María, con respecto al tema del discurso de odio, pero ¿realmente es fácil encontrar la unanimidad para armonizar esto, teniendo en cuenta que hay estados como Polonia o como Hungría que son restrictivos con respecto a los derechos civiles? Bueno, así como creo que con la desinformación
venimos hablando antes, es más difícil encontrar el punto común. Sí que lo veo algo más, siendo también difícil, sí que lo veo algo más sencillo en el caso de los discursos de odio. Porque creo que hay discursos de odio que son tremendamente evidentes. Es decir, no hablo de delitos de odio, hablo de discursos de odio, porque no estamos aquí para decidir qué es delito y qué no, eso lo tienen que hacer los tribunales. Pero en el caso de los discursos de odio, hay situaciones que son muy evidentes y hay planteamientos que es claramente un discurso de odio. Es decir, que Hungría prohíba la celebración del orgullo LGTBI o que promulgue leyes en contra del colectivo LGTBI es un discurso de odio. Podemos entrar en matices de si se hace por cuestiones ideológicas, por proteger a los niños, como dice el gobierno de Víctor Orbán, o porque le apetece, porque se levanta con el pie izquierdo un lunes por la mañana. No entro tanto en eso, pero cuando actúas en contra de un derecho de otra persona, te estás acercando al discurso de odio. Pero Orbán lo que él diría es que el Pride no incita al odio, no es un derecho además que tenga lugar un Pride y que la gente se pueda reunir. No existe un derecho a que se lleve adelante un Pride. Podemos hablar de es político, obviamente lleva una ideología detrás, ha intentado pasar esta ley sobre la familia a los niños. Es obvio que él crea una línea entre lo que él de alguna manera considera es una forma de pederastia, abuso y la comunidad gay, pero si vemos, de alguna manera, tanto la Comisión como Hungría, durante ese fin de semana, ninguno se manifestó públicamente. Al final sí tuvo a cabo esta Pride, no hubo ninguna repercusión por parte del gobierno húngaro, pero si recordamos, porque yo le planteé la pregunta a Ursula von der Leyen, cuando le dije qué medidas podría usted tomar si hay sanciones, no tenía una respuesta. Por lo tanto, es un terreno que no está realmente claro que esto incita al odio, desde un punto legal. En este sentido, eso es la parte del discurso político. Sebastián, ¿qué papel juegan las redes? Porque ahora mismo es muchísimo más fácil esparcir un discurso de odio de lo que lo sería hace 20 años. Cuando hablamos de discursos y delitos de odio, muchas veces es verdad que hablamos de la parte digital, que es la que nos llama más la atención, y también existen en el mundo offline. Yo como las reglas son muy difíciles, yo también tendría un principio que se lo robo a la Comisión Europea, que decía: lo que no puede ser legal offline no puede ser legal offline. Si tú estás en un bar y expresas una opinión y eso no es un delito, no puede convertirse en un delito si dices lo mismo en una plataforma digital. ¿Cuál es el problema? Que cada vez más lo que se dice también en un bar cada vez está siendo objetivo, al menos de denuncia. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, en Alemania, hablaba con una amiga y me decía: yo en Alemania, si alguien me insulta, puedo denunciar. Y la policía puede ir a la casa de mi vecino porque me ha insultado. Si también se insulta a un político. En Finlandia se insulta a una religión. En Reino Unido leí que había 30 personas al día, la policía iba a sus casas por cosas que habían dicho en un chat de WhatsApp sobre el colegio. Entonces, claro, también cuando la gente está empezando a ver que la policía está investigando memes y investigando estas cosas, pues cuando hay un delito tienes que poner los recursos de la policía, de los jueces. Cuando tenemos ya de por sí jueces y policías saturados y ahora tienen que ir persiguiendo este tipo de cosas en lugar de tener calles más seguras, en lugar de perseguir delitos de tipo digital, pues también la gente está diciendo: oye, va a ver si la solución que estamos dando no nos va a empeorar. Bueno, también hay delitos de Emilio en el ámbito digital, como lo que estábamos hablando en el anterior bloque con el tema de Torre Pacheco, que generan reales disturbios por el tema de esparcir ese odio en internet. Pero porque es un poco es la consecuencia de, o sea, es decir, son convocatorias lo llaman ellos así, de caza al inmigrante, que nacen en redes sociales o en plataformas como Telegram, que lo mencionabais antes, y saltan a la calle. Pero es lo que decía Sebastián, hemos llegado a un punto en el que el mundo online y el mundo offline ya confluyen. Sí. Claro, nos podemos encontrar con la situación de Torre Pacheco, que ¿cómo interviene el gobierno ahí? ¿Qué se vigila? ¿Se vigilan los disturbios? ¿Se vigila el posible delito de odio que provocó esos disturbios primero en redes sociales?
Es a mí más el caso de complicado. Torre Pacheco me parece el mejor ejemplo porque si antes hablábamos del límite, el límite del derecho de odio es cuando se pone en riesgo la integridad física de Claro. otra persona. Bueno. Y ahí ya se está investigando, está habiendo denuncias. Yo creo que Torre Pacheco es muy buen ejemplo y tienen que ejemplarizar con lo que ha pasado en Torre Pacheco porque eso es de un carácter muy grave lo que ha ocurrido. O sea, si hay algo de delito de odio es lo que ha ocurrido en Torre Pacheco. El límite del odio no sabemos cuál es, pero el límite del programa es este porque no tenemos tiempo para más y hay que cerrar esta conversación. Gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Amaya Echevarría y me acompañan Sebastián Rodríguez, responsable de campaña en el Movimiento Europeo Internacional, María Tadeo, corresponsal del Gran Continente en Bruselas, y Emilio Ordiz, corresponsal del 20 Minutos en Bruselas también. Las fronteras entre la vida laboral y personal se despliegan cada vez más. En un contexto de hiperconexión donde los correos, las notificaciones y las tareas urgentes no entienden de horarios ni fines de semana, el derecho a desconectar se ha convertido en una exigencia social creciente. Algunos países europeos como Francia, Bélgica o España ya han legislado para proteger a los trabajadores frente a la hiperdisponibilidad digital. Pero la falta de un marco común europeo deja a millones de personas sin garantías reales frente al agotamiento o la presión constante de estar siempre activos. Sebastián, ¿cómo se puede regular este asunto precisamente teniendo en cuenta que muchas formas de empleo moderno exigen tener mayor flexibilidad horaria? La forma es pensando muy bien y customizando mucho qué tipo de negocio, qué tipo de profesional, sea una charcutería que tiene un horario de abrir y otro de cerrar, pues no hay que hacer mucho. La pequeña y mediana empresa que están ya muy saturados, recuerda que tienen cada vez que implementar más medidas como el check-in, check-out, ¿no? De todos los trabajadores diariamente. Hay que tener mucho cuidado en ponerle más presión, sobre todo a estas pymes que necesitan más flexibilidad. En las grandes empresas donde tienes trabajadores fijos, creo que es muy fácil, pues simplemente no hay herramientas corporativas fuera del horario laboral, especialmente para los que tienen un salario variable, porque ahí es donde está, yo creo, lo más pernicioso, porque hay doble estímulo, ¿no? El querer, o sea, estar disponible, pero luego también sabes que si trabajas más y empiezas a competir con el otro, ¿dónde acaba? Y al final tiene el querer hacer saludable. El querer hacer más también siempre. María, nosotros somos españoles pero vivimos en Bruselas, donde hay casualidad muchísimas personas de diferentes nacionalidades con culturas laborales muy diversas. ¿Se puede lograr un consenso con respecto a eso en la Unión Europea? ¿O qué diferencias ves tú, por ejemplo, en ese sentido? Bueno, yo creo lo primero, somos periodistas, por lo tanto nosotros no tenemos horarios. Nosotros Esto es un estamos gremio aparte. muy particular. Pero también, bueno, si uno quiere ser periodista y quiere estar en Bruselas, pues sabe que va a tener que trabajar de lunes a domingo. Lo que no implica, sin embargo, yo creo que esto es lo relevante, que nos lleve a un peor equilibrio entre derechos entre el trabajador y el empleador. Yo creo que al final mucho de esto va a pasar por ahí. Sí que es verdad que la pandemia al final crea, de alguna manera desdibuja los límites, acelera mucho lo que se considera horario de trabajo estando fuera además del lugar de trabajo y todo esto yo creo que ha confundido un poco los márgenes de cuántas horas se espera que una persona esté trabajando, cuál es el lugar de trabajo de una persona y dónde están los límites. Pero yo sí que creo, y esto es importante, que mucho va a tener que ir ligado por la retribución que tenga el trabajador. Esto es lógico, cuanto más se trabaje, más te deberían pagar. El trabajo tiene un valor material y físico. Y segundo, pues derechos de alguna otra manera, ¿no? Si al final uno resulta que un día pues trabaja más, se le tendrá que compensar de otra manera. Yo creo que lo que se busca es el equilibrio siempre y probablemente esto nos lleva a un nuevo estatuto del trabajador, o por lo menos lo que yo entiendo sea un esfuerzo que al final plasme esto. Pero más trabajo implica mayor retribución y debería ser así. Emilio, estábamos hablando de que ahora, justo mencionaba María, que me parece muy interesante el tema de que la pandemia nos ha llevado cada vez más al teletrabajo y ese teletrabajo nos ha, de alguna manera, empujado más hacia esa parte de trabajar en remoto y dedicarle más horas. El Parlamento Europeo tiene un estudio que revela que el 27% de los trabajadores en remoto tienen síntomas de agotamiento real. O sea, ¿cómo podemos frenar eso en este contexto? El teletrabajo a la larga ha traído, creo, esto es una opinión, más cosas malas que buenas. Precisamente porque difumina los espacios y los tiempos. Tú antes, como periodista, pongo mi ejemplo, el nuestro, tú ibas a la redacción o salías a un reportaje, etcétera, etcétera, pero tenías unos espacios de trabajo.
eso con la pandemia se ha ido difuminando hasta lo que hemos llegado hasta llegar a donde estamos ahora. El agotamiento, es que el agotamiento se cura descansando. O sea, me refiero, no hay mucho secreto. Y la realidad... Bueno, ¿cómo garantizas ese descanso? Con desconexión, pero es una desconexión que en ciertas profesiones es muy complicada. Es muy, muy complicada. Entonces, ¿hay gente a la que se le quita el cansancio con una retribución económica justa? Pues probablemente. Pues suena súper místico, pero es verdad. Sebastián, esto es una cosa que ya se ha puesto encima de la mesa en el caso de España. Ya no, la pregunta no es cómo se regula, sino cómo podemos asegurarnos de que eso se cumple, ¿no? Porque quién sabe si tu jefe te está escribiendo a las 8 de la tarde, ¿no? Para que hagas algo, para que mires el email, ¿no? La respuesta rápida sería, pues ve y lo denuncia, pero muchas veces no es tan fácil. Muchas veces no queda por escrito, muchas veces la cultura que hay en la empresa, en la que hay reglas no escritas y en las que sabes que vas a tener que hacer pues lo que tú decías, decir, pues esto es lo que toca y esto es lo que toca. Hay mucha gente que lo que quiere, que de verdad lo que quiere es tener unos límites y luego irse, jugar al pádel, ir con los niños a clases de música y te dicen, no, yo el año que viene no quiero trabajar, no quiero ganar más, quiero tener más tiempo. Esto me lo dicen a mí, familiares, amigos, y para ellos que quieran y que tengan ese tipo de vida es muy importante y les será más fácil desconectar, pero para los que pues somos más ambiciosos, los que tienen retribuciones variables, los que están en profesiones liberales, pues va a seguir siendo un reto. Y tenemos que trabajar más. En Francia están proponiendo quitar días festivos. Sí. Estás hablando del tema de que hay muchas personas que hay una cierta diferencia con el tema de las ambiciones o de gente que quiere desconectar más. María, ¿no tienen también las empresas que enseñarnos a nosotros a desconectar y a ponernos un límite? No, estas son las horas que tú trabajas. Yo creo que eso se planteó durante un tiempo. Nos hablaba de esta mejor cultura corporativa en la que las empresas iban a ayudar a tener este mejor equilibrio, sobre todo con las mujeres, para que se pudiese después recuperarse al trabajo y demás. Y lo que hemos visto es que, curiosamente, después de la pandemia, lo que vemos del mundo corporativo es lo contrario. Las empresas quieren que sus trabajadores vuelvan a la oficina. Esto ya no solo por las horas de trabajo en las que el empleado está, pues digamos, delante de jefes y demás visibles, sino porque también muchas de estas empresas son las dueñas de los edificios donde viven. Hay todo un componente inmobiliario alrededor. También no quieren que su cartera de activos pierda valor y todo eso además genera una economía en torno a las oficinas. Lo que quieren es que el trabajador ya vuelva a la oficina y haga sus horas en la oficina. Después del fin de semana, que es cuando podemos ver todos Bruselas te quiero, y después de desconectar ya volvemos el lunes a trabajar todos. De todas formas, hoy tenemos que terminar ya. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Si quieren comentar este u otros temas, pueden escribirnos un correo electrónico a bruselastequiero@euronews.com o contactarnos a través de las redes sociales, siempre en su tiempo libre. Nosotros nos despedimos por ahora, cuídense y hasta pronto.